versículos 11 al 14. Ahí vamos a tener la lectura de la palabra del Señor. Tito, capítulo 2, versículos 11 al 14. Si usted lo ha encontrado, se pone en pie, por favor, para que juntos leamos la poderosa palabra del Señor. Dice así la palabra del Señor en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Amén. Palabra del Señor. Cierra sus ojos, por favor, Padre. En el nombre de Jesús le damos gracias, Señor, por esta palabra, la cual hemos podido leer en esta hora. Le rogamos que usted nos ayude para exhortarla, para que podamos ser bendecidos a través de ella, para que cumpla el propósito con el cual ha sido traída a nuestros corazones. Señor, te bendecimos en esta hora, te damos gracias, rogamos la asistencia del Espíritu Santo. Señor, limpie nuestra mente, nuestro corazón para estar atentos a su palabra. Lo rogamos, Señor, por los méritos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Damos la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Tome su asiento, por favor, y esté atento, porque el día de hoy vamos a dar inicio a una serie de sermones que vamos a estar viendo durante este mes de agosto con la ayuda del Señor, que tienen que ver con la escatología cristiana. ¿Amén? ¿Alguien sabe lo que es la escatología? Muy bien, yo tampoco. Así que... Bueno, la palabra escatología es una palabra que, cuando hablamos teológicamente de esta palabra, hablamos del estudio sistemático, o sea, de todos, de manera completa, el estudio sistemático de los eventos que van a ocurrir a futuro, de las profecías que se van a cumplir a futuro, ¿ya? Eso es lo que el Señor, ¿cierto?, nos ha puesto en nuestro corazón para hablar durante este mes de agosto. Así que si a usted le gusta la escatología bíblica, le gusta estudiar lo que va a acontecer o saber lo que va a pasar más adelante, este es su mes. Así que no se pierda ni un culto, ¿ya? ¿Amén? Ya. Entonces la palabra escatología se deriva del griego eschatos, que significa el último. Por lo tanto, cuando hablamos de escatología, hablamos, como les decía, del estudio de los últimos eventos, ¿ya? Puede ser usada esta palabra escatos también para referirse a la última cosa en una serie, ¿cierto?, en la historia, pero la implicación de la palabra escatología propiamente tal no está limitada a una sola cosa, sino que se refiere a todos los eventos futuros que significan el fin del cosmos o el fin de la historia universal, ¿ya? La escatología es el estudio de lo que dice la Biblia, no lo que decimos nosotros, de lo que va a suceder en los últimos tiempos. ¿Ya? Gloria al Señor. Que Dios nos bendiga. ¿Por qué quisimos estudiar esto? Porque hay muchos lugares donde lamentablemente la escatología se evita un poco, el área de la escatología se tiende a evitar un poco, porque por supuesto la escatología no es tan importante como lo es la cristología, que es el estudio de Cristo, la doctrina de Cristo, y lo que es la soteriología, que es el estudio de la salvación. Alabado sea el nombre del Señor, ¿ya? Sin embargo, eso no significa que no sea importante para tener una cosmovisión bíblica de cómo nosotros tenemos que seguir comportándonos en nuestra vida cristiana, ¿ya? Vale decir, es importante que nosotros entendamos lo que es la escatología bíblica para que podamos nosotros también entender, como decía nuestro hermano, los tiempos en los cuales estamos viviendo, ¿ya? Porque muchos de nosotros vivimos lamentablemente en una burbuja sin ver lo que pasa a nuestro alrededor, y también cómo nosotros respondemos a tan grandes revelaciones que el Señor nos ha entregado a nuestras vidas, por su gracia, por su amor y su bondad, ¿ya? De hecho, el libro Apocalipsis significa revelaciones, alabado sea el nombre del Señor. Entonces, ¿por qué es importante? Porque así también como nosotros entendemos, de la forma en que nosotros entendemos la escatología,
también va a tener un impacto en cómo nosotros debemos vivir nuestras vidas y qué nosotros debemos esperar que ocurra en los planes de Dios que Él tiene para con nosotros. Amén. Así que vamos a ver, por ejemplo, en escatología qué es lo que es el rapto o el arrebatamiento. Si bien es cierto, el rapto, la palabra propiamente tal, rapto, no aparece en la Escritura, pero sí, cierto, hay una enseñanza, el concepto se enseña claramente en la Escritura. Vamos a ver cuándo es el rapto, si es antes de la tribulación, al medio de la tribulación o al final de la tribulación, porque hay diferentes posturas también respecto de aquello. Vamos a establecer cuál es nuestra postura respecto de aquello y respecto de la tribulación. Vamos a hablar respecto de cuál es la segunda venida de Cristo y por qué es tan importante, alabado sea el nombre del Señor, por qué es tan importante que Jesucristo regrese. Vamos a hablar cuándo regresará Cristo y cuáles son las señales de su regreso. Vamos a hablar acerca del milenio y muchas otras cosas que vamos a hablar este mes con la ayuda del Señor, ¿ya? Así que mis hijos están súper entusiasmados porque a ellos les encanta hablar del Apocalipsis, ¿cierto? Papá, vamos a hablar del Apocalipsis, qué bueno. Ya. Sí, ellos van a estar súper atentos. Vamos a hablar respecto de la tribulación y respecto de la gran tribulación, que es este periodo que manifiesta la Escritura en el libro de Apocalipsis, de los capítulos 6 al capítulo 18, ¿ya? Si esas tribulaciones antes, después del rapto, como les decía delante, si va a concluir con el rapto de hecho, ¿cierto? O de hecho algunos incluso dicen que ya ocurrió, algunos más locos dicen que ya ocurrió, ¿ya? Y todas esas posturas bíblicas que existen respecto de, o posturas más bien dicho, teológicas que existen respecto de aquello. Que Dios nos bendiga, ¿amén? Entonces, cuando hablamos de escatología y el estudio de la escatología, hay una gran controversia respecto de la escatología, pero eso no nos libera en ninguna forma de nuestra responsabilidad que nosotros tenemos de estudiar y de entender lo que la Biblia nos enseña sobre el final de los tiempos, ¿ya? No es que nosotros digamos, ay, que a mí no me gusta, no entiendo, no sé, no puedo descifrar los símbolos que aparecen en el Apocalipsis, no. Eso a nosotros no nos libra de estudiar y aprender o de entender lo que la Biblia nos enseña sobre los eventos de los últimos tiempos. Amén. Que Dios nos bendiga, Dios nos ayude, ¿ya? Entonces el estudio de la escatología nos va a ayudar a nosotros, sin lugar a dudas. ¿Cuántos dicen amén a eso? A eliminar muchos de los temores que nosotros tenemos sobre el futuro, porque Dios es soberano, amén. Y como es soberano, tiene un plan, y ese plan, cierto, todo se desarrollará de acuerdo a su perfecta voluntad y tiempo. Por lo tanto, eso es un gran aliciente para aquellos que estamos en Cristo. ¿Cuántos estamos en Cristo? ¿Amén? Amén. Bien, esa es la breve introducción del mensaje. Al ser humano, ¿cuántos son seres humanos acá? ¿Sí? Ya, yo pensaba que eran extraterrestres. Bueno, al ser humano le gusta, hermano, le gusta tener el control de las situaciones que va a vivir a futuro, ¿cierto? A todos nosotros nos gusta tener el control de las situaciones que van a vivir a futuro. De hecho, desde la psicología clínica, tuve que estudiar esto, desde la psicología clínica existen varias áreas o varias ramas de estudio específicamente relacionadas con el tiempo del futuro, los miedos, la incertidumbre. Hay una rama de la psicología que estudia lo que es el tema de la ansiedad anticipatoria y otros sesgos cognitivos que la mente, ¿cierto?, empieza a trabajar, porque nosotros lamentablemente como seres humanos le tenemos miedo al futuro. ¿Sí? Tenemos miedo a la incertidumbre, a lo que va a pasar. Entonces, desde la psicología clínica se considera que una de las emociones más difíciles de manejar es precisamente esa, la incertidumbre, el miedo al futuro, el miedo a lo que va a pasar o el temor a lo que sucederá próximamente, ¿ya? Y la incertidumbre obviamente está presente en varios aspectos de nuestra vida. Todos los días nosotros vivimos en incertidumbre, ¿cierto? Me irá bien en la prueba, ¿no? Bueno, si no estudió le va a ir mal, pero aprobaré el examen. ¿Será el hombre o la mujer de mi vida? Gloria al Señor. ¿Me van a subir el sueldo o no me lo van a subir? ¿Tendré una recaída en mi enfermedad? ¿Qué van a decir los resultados de los exámenes? ¿Estoy tomando la mejor decisión? Bueno, son algunas de las preguntas que nosotros constantemente nos hacemos en nuestra vida diariamente, ¿ya? Por lo tanto, todos nosotros, en mayor o en menor medida, hemos sentido o sentiremos, más bien dicho, incertidumbre. Alabado sea el nombre del Señor, que Dios nos bendiga. Porque es inevitable que nosotros tengamos miedo al futuro, y el problema no es sentirlo, dicen los psicólogos, sino que el problema es cómo nosotros gestionamos esa
emoción. Que Dios nos bendiga, hermanos amados. Amén. Como Dios es sabio, ¿cuántos creen que Dios es sabio? Desde la perspectiva bíblica, escatológica, alabado sea el nombre del Señor, el creyente debe vivir en un equilibrio, ¿ya? Siempre nosotros hemos hablado acerca de los equilibrios. Y el creyente tiene una tensión constante entre dos palabras o dos frases que vamos a pasar a relatar ahora, que son el ya, pero todavía no. Alabado sea el nombre del Señor, que Dios nos bendiga. Nosotros debemos de vivir como creyentes en esta continua tensión entre el ya presente del reino y el todavía no de la promesa venidera de su plenitud. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cómo explicamos esto? Porque algunos ya me están mirando raro. Este ya, pero todavía no, establece, ¿cierto?, la distinción entre dos cosas, entre las predicciones de las últimas cosas que ya están cumplidas, porque hay cosas que ya se cumplieron, y entre aquellos elementos que todavía no se han cumplido, ¿cierto?, y que tienen su cumplimiento al fin de los tiempos. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Se entiende? O sea, ya hay cosas que se han cumplido, pero hay otras que todavía no. Y estamos nosotros en esa constante tensión. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cómo ejemplificamos esto? Mira, Efesios capítulo 1, versículo 20 al 26. Nos dice que el reino de Dios es presente, porque el reino, dice que Cristo, que cuando Él vino, el reino de los cielos se ha acercado, por lo tanto es presente. Pero también habrá un reino, ¿cierto?, futuro. Alabado sea el nombre del Señor. Él reina ahora, ¿cierto? Él reina sobre nuestra vida. ¿Sobre cuánto reina el Señor? En la era presente Él reina, pero también reinará más plenamente en la era que también está por venir. Alabado sea el nombre del Señor. Vámonos a Juan 5, 24 al 29, Juan David, y este sí que lo vamos a leer. Pongan atención a esto, porque si no entiende esto, va a quedar colgado toda la palabra, ¿no? Dice Juan 5, 24 al 29. De cierto os digo, ¿qué dice? El que oye mi palabra y crea el que me envió, tiene vida eterna. ¿Cuándo la tiene? ¿Ahora o la tendrá? Ahora tenemos vida eterna, ¿cierto? Ahora tenemos vida eterna, presente. Y no será juzgado. Tiempo futuro. Será, pues hermano, será. Tiempo futuro. Todavía no. Sino que ha pasado de la muerte a la vida. O sea, en el tiempo pasado. Alabado sea el nombre del Señor. Versículo 25. Ciertamente les digo que viene la hora en el futuro y ha llegado el ya, ahora presente, en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán de allí, y los que la oyeren, dice, vivirán. Futuro. Versículo 26. No se asombren de esto, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, ha dado al Hijo el tener vida también en sí mismo. Versículo 27. Y también le dé autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Versículo 28. Avancemos. No os maravilléis de esto, dice, porque vendrá la hora, o sea, futuro, cuando todos los que están en los sepulcros, dice, oirán su voz. Versículo 29. Y los que hicieron lo bueno, dice, saldrán a resurrección de vida, más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. ¿Ven? O sea, hay cosas que se han cumplido ya, pero hay cosas que también se cumplirán que todavía no. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Se entiende, cierto? ¿Sí? Amén. Ejemplo. Vivimos los últimos días, ¿cierto? Amén. Vivimos los últimos días ya, pero el último día no ha llegado. Todavía el último día no ha llegado. Estamos en la nueva era, pero todavía la era final no ha llegado. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. Gozamos de las promesas de la era venidera. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero todavía no somos libres del pecado y del dolor, porque estamos todavía en un cuerpo que no ha sido glorificado. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. Amén. Gozamos de las primicias del Espíritu ahora, pero todavía no se ha cumplido, ¿cierto? O todavía gemimos esperando la redención final, que es nuestra resurrección. ¿Se da cuenta? Ya, pero todavía no. Y constantemente nosotros estamos en esa tensión. Por eso el apóstol Pablo lo que hace acá, a través del anciano Tito, del pastor de la iglesia ahí, de Tito, este líder de la iglesia,
A que nosotros, como dice el versículo 11, el versículo 13, perdón, de la palabra que leímos con David, que nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Aguardando, dice, la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Pero fíjese que cuando nosotros leímos el versículo 11, cuando partimos lo que estábamos leyendo, hay una palabra y dice, ¿por qué? El versículo 11, porque la gracia, ¿cierto? Hay una justificación de un mandato que el apóstol está diciendo o está exponiendo. Leamos de los versículos 2 al 11, adelante. El Tito capítulo 2, versículo 2 al 11. ¿Se acuerda que la semana pasada Pablo nos daba unos mandatos? Porque Dios nos había hecho, ¿cierto?, grandes cosas con nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Y ahora lo que le dice Pablo, ¿cierto?, a Timoteo, a la iglesia, a través de Timoteo, en este día a nosotros también. Primero dice que los ancianos tenemos que ser sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y la paciencia. Las ancianas tienen que ser reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñan, dice, a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Alabado sea el nombre del Señor. A que sean, ¿qué más? Prudentes, a que sean castas, a que sean cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a su marido, para que la palabra de Dios, dice, no sea blasfemada, que es lo que nos decía nuestro hermano en su intervención hace un momento atrás. Entonces, exhorta a sí mismo también ¿a quién? A los jóvenes. ¿Cuántos son jóvenes acá? A que sean prudentes, a que se presenten, dice, como ejemplo de buenas obras en la enseñanza, dice, mostrando integridad, ¿cierto? No que digan algo con la boca y que con el codo, ¿cierto?, escriban con la mano y con el codo lo borren, sino que muestren integridad y muestren seriedad, utilicen palabras sanas y irreprochables, de modo, dice, que el adversario se avergüence y no tenga nada que decir de ustedes. Luego le dice a los siervos, ¿cuántos son siervos? Que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, gloria al Señor. ¿Cuántos respondones hay acá? No defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adorne la doctrina de Dios nuestro Salvador. Todo esto lo tenemos que hacer, ¿por qué? Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga, hermanos amados. Amén. Entonces todo esto lo tenemos que hacer porque la gloria del Señor se ha manifestado sobre nosotros, y tenemos entonces que aguardar esta esperanza bienaventurada de que el Señor vendrá por nosotros. Amén. Chuta, ¿y de qué viene? Bien. ¿Y de qué nos vamos? Bueno, de un momento a otro, todos nosotros, hermanos, todos nos vamos a enfrentar a ciertos tipos de incertidumbre, ¿ya? La realidad es que ninguno de nosotros está seguro en este mundo, excepto si estamos en Cristo. ¿Ven? Nada es seguro, ni siquiera se nos garantiza nuestra próxima comida, ni siquiera podemos añadir un minuto más de vida. Incluso yo puedo estar acá predicando y me voy con el Señor. Nadie de nosotros puede agregar un minuto siquiera de vida a su vida, alabado sea el nombre del Señor. No se nos garantiza un próximo latido del corazón, ¿ya? E incluso cuando nosotros nos sentimos seguros, somos increíblemente frágiles porque dependemos completamente del Señor para respirar. O sea, podríamos tener todas las cosas, una buena situación económica, un buen hogar, una buena casa, una buena familia, unos buenos hijos, bueno, todo, pero si no podemos respirar, hasta ahí no hemos llegado. Que es la reprensión del Señor, ¿cierto?, al hombre que había juntado y acumulado, y le dice el Señor, hombre necio, porque ahora todo lo que has acumulado no lo vas a poder aprovechar porque hoy vienen por tu alma. ¿Quién se va a aprovechar de esas cosas? Otras personas, ¿cierto? Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. ¿Ya? Pero cuando nosotros somos tentados en esto a dudar un poco del futuro, en especial cuando dudamos del futuro, es importante que nosotros meditemos en estas verdades fundamentales. ¿Cuáles son estas verdades fundamentales? Que Dios es bueno en todo tiempo, hermano. ¿Cuántos creen eso? Que Dios es bueno en todo tiempo. ¿Amén? Y lo vemos en la Escritura, miren. Jeremías capítulo 29, versículo 11 dice, yo sé los planes, lo voy a leer en otra versión, que tengo para ustedes, dice el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Amén. ¿Cuántos se toman de esa palabra? Romanos 8:32 dice, el que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también el Señor junto con Él todas las cosas? Proverbios 23, 17 al 18, no envidie tu corazón a los pecadores,
Antes vive siempre en el temor del Señor, porque ciertamente hay un futuro y tu esperanza no será cortada. Mateo 6, 31 al 33 dice: por tanto, no se preocupen diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o con qué nos vestiremos, porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas, que el Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas estas cosas. Por eso busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Efesios 2:20 nos dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hebreos 13:5 dice: sea el carácter de ustedes sin avaricia. ¿Cuántos son avaros acá? Aleluya, que Dios nos ayude. Que la avaricia es idolatría, dice la Escritura. Contento con los que tienen, porque Él mismo ha dicho: nunca te dejaré ni nunca te desampararé. Isaías 43:2, me quedan dos. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos no te cubrirán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama te abrazará. ¿Se acuerdan de la alabanza, si vale la pena? Bueno, de aquí viene esa alabanza. Y en Isaías 26:3, al de firme propósito guardarás en perfecta paz, porque en ti confío. ¿Se dan cuenta, hermano, que el Señor a nosotros nos habla y nos dice que cuando nos veamos tentados a dudar del futuro, nos refugiemos en su palabra? Alabado sea el nombre del Señor. Por eso es que es importante que nosotros comprendamos y sepamos, porque Dios no nos dejó a la deriva, sino que Él estableció escatología para que nosotros podamos entender, ¿cierto?, el estudio de los eventos que vienen a futuro. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. Amén. Porque estamos viviendo los tiempos finales, pero todavía no es el último día. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, palabras sencillas para resumir esto: conocer la doctrina con respecto a los eventos de los últimos tiempos es un componente fundamental de nuestra fe. O sea, cuando nosotros estudiamos la enseñanza bíblica acerca de lo que ocurrirá en el tiempo del fin, eso nos da esperanza de que un día vamos a estar con el Señor, que lo que estamos sufriendo no es en vano, porque un día estaremos con el Señor. Por eso Pablo dice a Tito: guarda la esperanza de la bienaventuranza, de la segunda venida del Señor. Cuando nosotros tenemos, ¿cierto?, y aprendemos y estudiamos la escatología, alabado sea el nombre del Señor, también cambia nuestra visión de futuro junto a Dios. Alabado sea el nombre del Señor, que Dios nos bendiga. Porque lamentablemente nosotros, hoy en día, el mundo nos tiene tan agobiados, nos tiene tan consumidos en su sistema, que nosotros no vivimos como si nos fuéramos a encontrar con el Señor. Le damos más importancia muchas veces a las cosas terrenales y temporales que a las cosas venideras que Dios traerá sobre nuestras vidas. Y lamentablemente no podemos vivir una vida eterna con cosas temporales. Alabado sea el nombre del Señor, que Dios nos bendiga. Por lo tanto, cuando nosotros conocemos la escatología, cuando nosotros conocemos los eventos futuros, lo que pasa en nuestra vida es que tenemos una esperanza que nos inspira a nosotros a que nos dediquemos nuestra vida al Creador y que vivamos según sus mandamientos, ¿ya? De hecho, la esperanza es uno de los ingredientes que componen la fe, y la Biblia tiene mucho que decir al respecto. ¿Se acuerdan cuando las mujeres hicieron su obra acá de la mujer de las vírgenes? Algunos quedaron locos, hermano. Pensaban que era real, estaban más asustados que perro en bote, hermano. Y eso es porque no vivimos nuestra vida como hijos del Señor esperando la venida del Señor. No aguardamos, ¿cierto?, la esperanza bienaventurada, no aguardamos la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, porque el diablo nos tiene en este mundo, nos tiene sumidos, ¿cierto?, en otras cosas. Cosas que no son malas, alabado sea el nombre del Señor, pero tenemos que tener nuestras prioridades. Cristo tiene que ser el centro de nuestra vida, no Cristo vivir a nuestro alrededor, nosotros vivir alrededor de Cristo. Alabado sea el nombre del Señor, que Dios nos bendiga, ¿ya? Y cuando nosotros nos vamos, ¿cierto?, a la Biblia, en el Antiguo Testamento encontramos muchos textos bíblicos que nos vamos a leer ahora, ¿cierto?, que nos animan precisamente y que animaron a los hombres y las mujeres de Dios de ese tiempo a esperar en Dios, a aguardar en Dios, a esperar en su palabra, en su misericordia. Alabado sea el nombre del Señor, ¿ya? Como el Salmo 130 y el Salmo 147. Y en la misma línea también Jeremías escribe en Jeremías capítulo 17, versículo 7, y esto quiero que lo busque, hermano, por favor. Dice: bendito el varón, y cuando hablamos de varón también hablamos de la mujer,
Bendito el varón que confía en el Eterno, Jeremías 17:7, y la gracia, y cuya confianza, es Jehová. Bendito el varón, bendita la mujer que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Alabado sea el nombre del Señor, que Dios nos bendiga. ¿Ven? Entonces es importante que nosotros estudiemos escatología, porque la escatología para nosotros los creyentes, ¿cuántos son creyentes acá? También trae buenas noticias, ¿sí? Respecto de las cosas que van a suceder en el futuro. Y a ver si me ayuda Juan David con la imagen, por favor. La escatología también a nosotros nos ayuda y nos trae buenas noticias respecto de las cosas que van a suceder en el futuro. Yo no sé si usted lo alcanza a ver allá en la pantalla, pero eso es lo que vamos a estudiar en este mes. ¿Qué es lo que es eso? No tengo idea de ese ángulo. Pero bueno, acá tenemos, ¿cierto?, la cronología escatológica, que nos muestra los hechos de los últimos tiempos, ¿ya? Tenemos ahí, por ejemplo, cuándo empezó, en el nacimiento de Jesús, su crucifixión y su muerte, su resurrección, su ascensión, el descenso del Espíritu Santo. Estamos nosotros en la era de la iglesia, ahí estamos, ¿cierto? Y luego de eso hay una flecha azul hacia arriba, que es el arrebatamiento, rapto, que nuestro pastor Jorge nos va a hablar la próxima semana. No, o no, me parece que no es la próxima. ¿Cuándo le toca, pastor? Gracias. No vio el mensaje. No, le toca la otra semana, parece. Nuestro pastor nos va a hablar del arrebatamiento la próxima semana. No, le toca a usted, parece. Al hermano Jorge le toca a uno. Lo va a hablar del arrebatamiento el pastor Jorge. Y vemos que arriba en el cielo tenemos el tribunal de Cristo, que ya hemos hablado en otras oportunidades, las bodas del Cordero, mientras aquí abajo tenemos la tribulación, porque el periodo de los 7 años se conoce como tribulación, y los últimos 3 años y medio se conoce como gran tribulación. De eso vamos a hablar el último domingo de ahora de agosto, me parece, que corresponde a la tribulación. Aparece, ¿cierto?, el anticristo. El hermano Jorge nos va a hablar del anticristo, quién es, su obra, ¿cierto? Y todo, o sea, cómo ha de manifestarse. Luego, ¿cierto?, tenemos una flecha amarilla hacia abajo que nos dice la segunda venida de Cristo, que eso nos va a hablar nuestro hermano Jacob en su intervención. La pastora Catherine nos va a hablar respecto de las señales antes del fin. La hermana Beatriz nos va a hablar respecto de la esperanza, ¿cierto?, y las promesas que vamos a recibir en un futuro. Alabado sea el nombre del Señor. Y cuando viene la segunda venida del Señor, se forma lo que es el Armagedón, aquí abajo, ¿cierto? ¿Sí? Y tenemos los otros eventos importantes que ocurren después de la segunda venida de Cristo, que es el juicio de Israel, el juicio de las naciones, la resurrección de los santos en el Antiguo Testamento y la resurrección de los santos de la gran tribulación. Satanás es atado, que el Señor lo reprenda, amén. La bestia y el profeta son lanzados al lago de fuego y entramos en el milenio. Y del milenio nos va a hablar nuestra hermana Kimberly, ¿cierto? Sí. A la hermana Kimberly le toca hablar del milenio. ¿Ya? Así que venga y va a saber lo que es el milenio. ¿Ya? Y después tenemos Dios destruye con fuego la rebelión, Satanás es lanzado al lago de fuego, y viene la parte final, ¿cierto?, que el juicio ante el trono blanco. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. ¿Amén? ¿Por qué la escatología para nosotros trae buenas noticias? Porque para los cristianos, ¿cierto?, esto de acá, ¿cierto? Perdón, para los cristianos nosotros nos vamos con el Señor. ¿Cuándo se van con el Señor? Chuta, si no lo cree usted, hermano, no sé quién lo va a creer. Y nos vamos arriba al tribunal de Cristo a recibir, ¿cierto?, la recompensa, para que cada uno sea recompensado, dice, según la obra que haya hecho cada uno de nosotros en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Alabado sea el nombre del Señor. Y allá vamos a estar en las bodas del Cordero, ¿ya? Y vamos a ver cuáles son las diferentes posturas, porque algunos dicen que el arrebatamiento, hay posturas teológicas que dicen que el arrebatamiento es aquí, a otros dicen que aquí, y otros dicen que aquí. Alabado sea el nombre del Señor. Y otros más locos dicen que en toda la tribulación van a haber raptos parciales, ¿ya? Vamos a ver en la postura del rapto, como les decía, si es pretribulacionista, mesotribulacionista o posttribulacionista, al principio, al medio o al final. Y en el milenio vamos a ver si somos amilenialistas, vale decir que al principio del milenio viene la segunda venida del Señor, somos milenistas o
somos amilenialistas, que vale decir que los amilenialistas sostienen que nosotros ya estamos viviendo el milenio. ¿Ya? Así que va a estar interesante. Si usted se lo pierde, hermano, que Dios le ayude. ¿Qué más? No, di todos los temas, ¿cierto? No se me olvidó ninguno. Ya. Bien. Entonces, para nosotros los cristianos vienen buenas noticias. Para los que no están escritos, lamentablemente no. Por eso que es importante que nosotros prediquemos al Señor, para que todos, ¿cierto? Los que Dios permita, ¿cierto? Y aquellos que crean, como dice Juan 3:16, puedan salvarse, alabado sea el nombre del Señor. Todos aquellos que reciban a Cristo como su Señor y Salvador, puedan también recibir estas bendiciones que nosotros hemos recibido solamente por gracia. No porque nosotros lo merezcamos, no porque nosotros tengamos ningún mérito, sino que solamente por gracia. ¿Ya? Por lo tanto, para nosotros los cristianos vienen buenas noticias, que son las que vamos a estudiar y lo que vamos a ver también respecto de las cosas que sucederán en el futuro. ¿Ya? Termino con esto. Cuando Jesucristo terminó de responder las preguntas de los discípulos acerca de su venida, ¿se recuerdan? Acerca de su regreso y el fin de esta era, porque ya los discípulos querían saber cuándo iban a hacer estas cosas, ¿se acuerdan? Y estaban preguntando al Señor. Dios les da una orden a los discípulos muy importante, que esa orden también es para nosotros. Amén. ¿Cuál es esa orden? La que aparece en Mateo capítulo 24, versículo 42, que dice: velen pues, porque no saben ni el día ni la hora en que ha de venir nuestro Señor. Lucas la agrega, dice más adelante en Lucas 21:36, velen en todo tiempo para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar de pie delante del Hijo del Hombre. Alabado sea el nombre del Señor. Las palabras griegas traducidas como velar en este pasaje que nosotros acabamos de leer significan estar despierto. ¿Cuántos están despiertos? No, parece que no mucho. Estar despierto, estar alertas y estar vigilantes, porque en pocas palabras Cristo nos da la orden de que nosotros observemos lo que está pasando a nuestro alrededor. Observemos lo que está pasando en nuestro país. Observemos cómo se desarrollan los eventos del fin, porque esto sin lugar a dudas nos va a ayudar a nosotros a permanecer fieles y también a enfocarnos en el reino de Dios que va a venir sobre cada uno de nosotros. ¿Ya? No vamos a estudiar escatología para meterles miedo ni nada por el estilo. Vamos a estudiar escatología para que nosotros entendamos las cosas que van a venir a futuro. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. Amén. Termino con Habacuc capítulo 3, versículo 17 al 19. ¿Qué nos dice? ¿Se acuerdan? Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, aunque venga lo que venga por pasar, con todo dice: yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Cuántos pueden gozarse hoy día y alegrarse en el Señor? ¿Por qué? Porque Jehová, el Señor, es mi fortaleza. Versículo 19. Jehová, el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de sierva y a las alturas me hace andar. Así que, a pesar de lo que venga, a pesar de lo que estudiemos, de lo que vemos, de las señales y todo lo que les comenté, tengamos nuestra fe y nuestra confianza puesta en el Señor, despiertos, atentos, velando, porque no sabemos el día ni la hora en que Él va a venir por nosotros, sea en forma personal o en forma general. Amén. Así que Dios nos bendiga. Entonces le hago esta cariñosa invitación para que amemos la palabra, amemos el estudio de la palabra y amemos lo que el Señor en su gracia nos va a entregar durante este mes. Así que póngase en pie, vamos a dar gracias al Señor por esta palabra.